Bueno, mientras hacen la foto de rigor en el fotocall, vamos a ir abriendo la mesa de comunicaciones, que vamos mal de tiempo. Muchas gracias por quedaros. Bueno, pues la primera comunicación oral de hoy se titula Lactante con síndrome de microdelección 15Q11.2 y algo más, y lo presenta Almudena Ródenas. Adelante. Buenas tardes, yo soy Almudena Ródenas, soy residente de cuarto año de pediatría del Hospital de Virgen de la Risaca de aquí de Murcia. Voy a presentar esta comunicación titulada Lactante con síndrome de microdelección 15Q11.2 y algo más, que he realizado junto con mis compañeras. Este es un breve índice. Como introducción, en el brazo largo del cromosoma 15 tenemos una región entre BP1 y BP2 cuyas alteraciones se asocian a susceptibilidad a trastornos neurológicos, delecciones o duplicaciones en esta zona, por lo tanto, hace que los pacientes tengan mayor riesgo de padecer estos trastornos. Pero al tratarse de mutaciones con una baja penetrancia, no todos los individuos que las tengan van a tener manifestaciones clínicas. Este síndrome, como ya he comentado, el síndrome de microdelección 15Q11.2 tiene una microdelección en esta región y se asocia a una susceptibilidad a trastornos del neurodesarrollo sin otras malformaciones y con una baja penetrancia de alrededor del 10,4%. Esto significa que cerca del 90% de los pacientes que tengan este síndrome no van a tener manifestaciones clínicas a lo largo de su vida. Presentamos el caso de una lactante de 16 meses remitida a la sección de genética por macrocefalia y rasgos particulares. Como antecedentes familiares, solo destaca que el padre era portador de esta delección que ya he comentado, había tenido retraso psicomotor y del lenguaje con dificultad de aprendizaje y socialización y no había ningún otro antecedente relevante familiar de interés. Como antecedentes personales de la niña, un embarazo y periodo neonatal, incluido un cribado metabólico realizado aquí en la región de Murcia normal, había sido valorada en neuropediatría por macrocefalia y retraso psicomotor leve, habían realizado un array en el que se había visto que era portadora de la delección 15Q11.2 de origen paterno. Se hizo un estudio de segregación y el padre era portador. A la exploración física vemos una sometriometría normal, excepto una macrocefalia, con un perímetro craneal más de 3 con 2 desviaciones estándar. Vemos una frente amplia, hipertelorismo, con pabellones auriculares de implantación baja, cejas arqueadas, una raíz nasal ancha, con una nariz corta y narinas antevertidas. En la imagen no se ve, pero la paciente presentaba una diastema en la arcada superior con malposición dentaria en la arcada inferior. Aquí vemos un cuello ancho, corto, con el tórax algo de pectus excavatum, mamilas algo separadas, y en el primer dedo de la mano se observa una implantación algo baja y el dedo corto y ancho. En nuestra paciente ya se había realizado previamente una resonancia cerebral que no tenía ninguna alteración relevante y nosotros, por el fenotipo y las alteraciones que tiene la paciente, realizamos un exoma clínico que estaba sobre todo dirigido a síndromes que pudieran tener fenotipos parecidos al de la paciente con alteraciones óseas, dentarias, el síndrome de Robino, el síndrome de Asco, mutaciones en el gen FNB1 o en el gen CDH11. Y debido también a las alteraciones dentarias, a la macrocefalia, asociamos también genes que pudieran estar relacionados con rasopatías o displasias óseas. Aquí vemos un poquito de diagnóstico diferencial, lo que digo, todos estos síndromes tienen un solapamiento fenotípico facial igual que el que tenía la paciente y diferentes alteraciones dentarias, en las extremidades, en el neurodesarrollo. Cuando nos llega el diagnóstico de la paciente, nos llega el exoma clínico, que vemos una variante patogénica en el gen RUNX2 que previamente se había visto descrita asociada a la displasia cleidocraneal. Esta es una enfermedad con una herencia autosómica dominante, pacientes con una función cognitiva normal que pueden tener alteraciones desde leves con afectación simplemente de la dentición a formas más graves con anomalías esqueléticas generalizadas. Es característico de esta enfermedad una aplasia o hipoplasia de las clavículas. Nuestra paciente, una vez nosotros obtuvimos el diagnóstico genético, realizamos a posteriori una radiografía de tórax en la que podemos ver la aplasia bilateral de las clavículas. Esto es un ejemplo de fenotipado reverso que voy a comentar ahora un poquito más adelante.
Entonces, nuestra paciente tiene dos diagnósticos diferentes. Por un lado, el síndrome de microdelección 15Q112 de origen paterno y una displasia cleidocraneal de novo, ya que se hizo un estudio de segregación en los progenitores y ninguno era portador. El retraso psicomotor de nuestra paciente podría explicarse debido a esta microdelección, pero tiene una macrocefalia y un fenotipo particular que no se han visto descritos asociados a ella. Tenemos que pensar otros diagnósticos que ya sea o de forma aislada o en conjunción con la microdelección puedan causar esta sintomatología. Nosotros teníamos un amplio diagnóstico diferencial, como he comentado antes en la tabla, y la displasia cleidocraneal no era una de nuestras primeras opciones diagnósticas. Fue a raíz del exoma clínico cuando nosotros obtuvimos un diagnóstico definitivo y realizamos pruebas diagnósticas que estaban encaminadas a encontrar hallazgos en nuestra paciente característicos de esta enfermedad. Y es que diagnosticar una enfermedad, sobre todo una enfermedad rara, basándonos solo en el fenotipo, es difícil. Por un lado, las enfermedades pueden tener distintos fenotipos. Tanto un mismo paciente a lo largo de la historia clínica de la enfermedad puede variar su fenotipo, como distintos pacientes con la misma enfermedad pueden tener un fenotipo distinto. Y a esto se añade la dificultad de que distintas enfermedades raras pueden tener un fenotipo similar. Tradicionalmente, para el diagnóstico de una enfermedad, se suele utilizar un abordaje que llamamos phenotype first. Vemos individuos con un fenotipo similar, los estudiamos y vemos que si tienen variantes genéticas compartidas y podemos ver que una variante en concreto se asocia con un fenotipo. ¿Qué pasa? Que, como he mencionado, hay muchas entidades, sobre todo enfermedades raras, que pueden tener un solapamiento clínico, un fenotipo similar y enfermedades distintas. ¿Cómo hacemos para diagnosticar estas enfermedades? Pues el exoma clínico es una herramienta muy útil porque, como nos permite estudiar muchos genes, podemos ver que pacientes con un fenotipo similar tienen distintas enfermedades genéticas. Podemos llegar al caso de un amplio diagnóstico diferencial y encontrar un diagnóstico que ya sospechábamos o, como en nuestro caso, un diagnóstico que no sospechábamos. Y a raíz de este hallazgo podemos realizar pruebas complementarias encaminadas a estudiar con más profundidad a nuestro paciente, como la radiografía de tórax que realizamos una vez tuvimos el diagnóstico genético. Entonces, como conclusiones, nosotros aquí describimos un caso con un doble diagnóstico, el síndrome de microdelección 15Q112 y la displasia cleidocraneal. Este caso muestra la necesidad de plantear otros diagnósticos alternativos cuando tenemos anomalías múltiples del desarrollo o dismorfia en pacientes que son portadores de variantes de neurosusceptibilidad y la importancia que tiene el exoma clínico en estos casos. Y también es muy importante en estos casos un diagnóstico precoz porque son pacientes que se van a beneficiar de un asesoramiento genético individualizado y específico y de un seguimiento también específico e individualizado. Esta es la bibliografía y muchas gracias por la atención. Muy bien, Almudena. Muchas gracias por tu presentación. Lo explicas rápido porque vamos mal de tiempo, ¿no? Pero es un caso muy bonito y el ver que esto, ¿no? Los dobles diagnósticos, se dice que existen alrededor de un 5 o 6% de los pacientes pueden tener un doble diagnóstico y sobre todo el sí sospecharlo, ¿no? A lo mejor no fue una de las entidades que se dirigieron por parte del clínico por los fenotipos solapantes, las dificultades que ha explicado muy bien Almudena, pero sí está claro que viene la paciente remitida con una alteración en array, como con un diagnóstico genético, pero realmente tras valorar vemos que, bueno, que ese diagnóstico puede explicar parte del fenotipo, pero se evidencia en la exploración física otros datos clínicos que no son compatibles con ese diagnóstico y, por tanto, buscas más allá, ¿no? No es el primer caso, ya he dicho, alrededor de un 5 o 6% de los pacientes pueden tener dobles diagnósticos y, por tanto, siempre hay que planteárselo cuando el fenotipo no se explica todo por lo que estamos viendo. Vale, pues muchas gracias. La siguiente comunicación se titula Atresia de vías biliares, signo guía o distractor y lo presenta Marta Domínguez Jiménez.
Buenas tardes. Para ponernos en contexto, la atresia de vías biliares es una obstrucción de los conductos biliares que puede ser de la vía intrahepática o extrahepática, y esto condiciona una ictericia neonatal. La principal causa de atresia de vías biliares genética es el síndrome de Alagille, que además de la atresia de vías biliares cursa con anomalías cardíacas, anomalías esqueléticas, rasgos particulares, y clásicamente no se define como un síndrome de discapacidad intelectual, aunque puede haber una afectación cognitiva leve. Yendo ya con nuestro caso clínico, pues este es un paciente de 17 años que viene remitido desde gastroenterología por sospecha clínica de síndrome de Alagille. Como antecedentes familiares, nada a destacar, era hijo de padres no consanguíneos y tiene 2 hermanos sanos. Entre los antecedentes personales, pues destacar que tuvo un retraso del crecimiento intrauterino, nació prematuro de 34 semanas, se ingresó al nacimiento en el hospital de origen por esta prematuridad y bajo peso. Durante este ingreso se detectó la ictericia colectásica, hepatomegalia, un ductus arterioso persistente, un síndrome hipotónico y una ectasia piélica bilateral. Finalmente, esta ictericia y esta hepatomegalia fueron diagnosticadas de atresia biliar extrahepática, y esto condicionó una serie de cirugías. Primero, una portoenterostomía de Kasai a los 2 meses, y esto falló y al final fue a trasplante hepático a los 3 meses. El seguimiento lo hace en el Hospital de La Paz. Aparte, el ductus arterioso también fue intervenido a los 20 días, lo que condicionó también pues, un ingreso más largo, más prolongado, y luego no se confirmó ecográficamente la ectasia piélica, y el síndrome hipotónico pues, tuvo en consecuencia problemas de alimentación. Entonces, destacar que los niños que ingresan al nacimiento y además van con alguna cirugía, con alguna enfermedad importante, pues pueden tener riesgo neurológico y riesgo de desnutrición. Continuando con antecedentes, pues en el seguimiento cardiológico se detectó una insuficiencia tricuspidia ligera. En el seguimiento neurológico pues presenta un retraso del desarrollo psicomotor que precisó estimulación en la atención temprana. Respecto a la escolarización, inicialmente estuvo en una aula ordinaria con apoyos específicos por PT y audición y lenguaje, pero posteriormente se diagnosticó una discapacidad intelectual moderada y actualmente está escolarizado en un colegio de educación especial. Además, a los 4 años se detectó hipoacusia mixta bilateral moderada. Por otro lado, el seguimiento del trasplante hepático, ya hemos dicho que lo hacía en el Hospital de La Paz, y ha llevado en consecuencia un fallo de medro y una desnutrición. Por otro lado, fue valorado en reumatología por unas artralgias y unos problemas articulares en las articulaciones de la mano, y ha sido diagnosticado de una artritis idiopática juvenil seronegativa en probable relación con el trasplante hepático. Y aparte de esto, pues tener en cuenta que los pacientes que tienen alteración de múltiples esferas pueden llevar también alteración psicológica, y este paciente presentaba una clínica depresiva. En cuanto a la exploración física, era un paciente pequeño en todas las esferas, en talla, peso y perímetro cefálico, pero proporcionado, y luego aparte pues vemos los rasgos particulares. Por un lado la sinofridia, las narinas antevertidas, el filtrón un poquito alargado, el labio superior fino, tenía un paladar ojival, y aparte tenía las orejas de implantación un poquito bajas. Y vemos en los pies sobre todo las anomalías digitales. Por un lado el hueco en sandalia o sandal gap, ¿no?, entre el primero y segundo dedo, y el acortamiento de tercer y cuarto dedo. Entonces, en este punto pues tenemos un paciente con anomalías congénitas múltiples, que sí que es cierto que la atresia biliar y el trasplante hepático han condicionado todo su manejo clínico, pero no debemos olvidar que es un paciente que también tuvo un retraso del crecimiento intrauterino, aparte lleva un retraso del crecimiento, tiene afectación cardiológica, una hipoacusia, una discapacidad intelectual, tiene anomalías esqueléticas y tiene rasgos particulares. Entonces, cuando vino el síndrome de Alagille, ¿realmente sería compatible con esta clínica o podemos plantear otros diagnósticos? Este paciente cuando llegó no tenía pruebas genéticas realizadas, entonces se hizo un abordaje inicial con estudio cromosómico mediante array CGH, y aparte se hizo un estudio dirigido a los genes de síndrome de Alagille. Este estudio no arrojó ningún diagnóstico, entonces se procedió a exoma clínico como herramienta diagnóstica más coste eficiente, y en este caso se identificó una variante probablemente patogénica en hemicigosis en el gen AMEC1. Este gen se asocia al síndrome de hipoplasia de tercio medio facial, hipoacusia, eliptocitosis y nefrocalcinosis, que aparte de estas características que ya lleva el título, se asocia también a talla baja, discapacidad intelectual y anomalías cardíacas y otros rasgos particulares.
es de herencia además autosómica, o sea, es de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, una vez tenemos esta variante identificada, lo que hacemos es revisar un poco la literatura disponible y los diagnósticos en otros pacientes. Vemos que es un gen que se describió en 2017, que hay muy poquitos casos publicados y que además hay gran variabilidad fenotípica y parece que el fenotipo, esa hipoplasia mediofacial, es más evidente en la infancia, ¿no? Entonces, además de esto, no se describe la atresia de vías biliares en ninguno de los pacientes. Entonces, volviendo a nuestro caso y teniendo en mente este posible diagnóstico, le solicitamos a la familia fotografías de él cuando era pequeñito, que parece que esa hipoplasia se ve un poquito más en la primera fotografía, y decidimos pedir estudio en progenitores donde se ve que es una variante de novo. Entonces, con esto concluimos el diagnóstico de esta entidad. Después de esto, lo que hacemos es revisar todo el seguimiento que lleva el paciente por si hay alguna otra cosa que podamos aportarle, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que también cursa con nefrocalcinosis. Este paciente no había sido identificado nada nefrourológico, pero sí que es cierto que no se había mirado. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es remitir al paciente pues, a nefrología, y también sería necesario remitirlo a hematología por esos problemas de liptocitosis. Aparte de esto, el llegar a un diagnóstico genético nos permite también hacer un asesoramiento genético. Por un lado, a la familia, el riesgo de recurrencia que podría tener para estos padres o para los hermanitos que teníamos identificados, que en este caso, al ser de novo, pues no existe riesgo para los hermanos y el riesgo para los padres es mínimo, estimado en un 1% por no poder descartar un mosaicismo germinal. Y luego, aparte, nos permite ofrecer un asesoramiento reproductivo al paciente. Si él quisiera evitarlo en su descendencia, pues podríamos ofrecerle diversas opciones, ¿no? Entonces, hasta aquí la presentación. Como conclusiones, pues se describe un caso clínico nuevo de síndrome de hipoplasia tercio mediofacial, hipoacusia, liptocitosis y nefrocalcinosis debido a una variante no identificada previamente, lo que nos permite ampliar la caracterización molecular de esta entidad. Por otro lado, el paciente asociaba atresia de vías biliares, lo que plantea la posibilidad o bien de tratarse de una anomalía aislada o bien de un rasgo no descrito previamente, lo que en ese caso, si se hubieran descrito más pacientes o se describe en futuro, contribuiría a ampliar el espectro fenotípico de esta entidad. Y por otro lado, que las enfermedades genéticas pueden presentar fenotipos parcialmente solapantes entre sí, por ejemplo, el síndrome de Alagille en este caso, ¿no?, que nos había creado esa confusión, o convivir con otras alteraciones aisladas del cuadro genético principal, que en este caso podría ser aislado, pudiendo suponer esto un reto para la caracterización fenotípica del paciente y la interpretación de los resultados de los estudios genéticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Un caso también muy interesante y reflejando las cosas que nos encontramos en la clínica, ¿no? A veces viene un paciente remitido con un diagnóstico de sospecha, a lo mejor pues, por un dato, como tenía este paciente la atresia de vías biliares, viene muy dirigido a eso, pero bueno, siempre hay que valorar los casos de cero y pues se identificó desde un principio, ¿no?, que no parecía que estarse tratando de una Alagille, además era una atresia de vía biliar extrahepática, ¿no? O sea que, bueno, que siempre hay que validar los diagnósticos con los que te viene remitido un paciente, no decir, pues viene remitido como tal, pues le pido el estudio. Nosotros no somos un laboratorio, nosotros somos una sección de genética médica y pues lo primero que hacemos es validar el diagnóstico para dirigir las pruebas acorde a la sospecha clínica por nuestra parte. Entonces, un caso muy bonito por eso, ¿no?, que no guiarse siempre por lo que viene remitido el paciente, sino siempre tener una visión crítica y validar los diagnósticos. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, pues la tercera comunicación se titula NLRP3 con variantes del síndrome periódico asociado a criopirina, forma un inflamasoma constitutivamente activo y produce una alteración del inmunometabolismo afectando a la glicólisis. Lo presenta Cristina Molina López. Buenas tardes, soy Cristina, investigadora predoctoral del Grupo de Inflamación Molecular, y hoy os voy a hablar, como ya ha dicho mi compañera, el RP3 con variantes del síndrome periódico asociado a criopirina forma un inflamasoma constitutivamente activo y produce una alteración del inmunometabolismo afectando a la glicólisis. Creo que me ha salido la presentación. ¿Por qué le doy aquí?
por inercia. Para empezar, el síndrome periódico asociado a crepiridina es una enfermedad rara, hereditaria y autoinflamatoria que se caracteriza por una mutación de ganancia de función en el gen NRP3. Esta enfermedad produce una liberación exacerbada de la citoquina y el 1-beta, provocando en los pacientes picos inflamatorios sin tener ningún tipo de infección. Esta enfermedad... Esta enfermedad se caracteriza por tener 3 fenotipos, siendo el ZINCA el más grave. Además, solamente hay un tratamiento descrito, que son inyecciones periódicas de agonistas de interleuquina, y por eso es necesario saber más sobre esta enfermedad para encontrar nuevos tratamientos. NRP3 es una proteína intracelular que es sensora del daño y en condiciones normales necesita 2 señales para que se produzca su activación. La primera señal se produce la transcripción de NRP3 y de la citoquina y el 1-beta, y en la segunda señal, estímulos como el ATP producen la activación del NRP3, y una vez que esta proteína está activa se une a ASC y a caspasa-1 y forma el inflamasoma de NRP3. Una vez que el inflamasoma está activo, se produce el procesamiento de caspasa-1 y esta proteína produce la escisión de IL-18 y el 1-beta a su forma madura y de la proteína K-terminase, la cual forma un poro en la membrana, produciendo la muerte por pirostosis y la liberación del contenido intracelular. Vale. En el síndrome CAPS, esta activación no está del todo descrita, lo único que se sabe es que una sola señal es capaz de producir el oligómero de NRP3 y la liberación de la citoquina y el 1-beta. En este estudio lo que hemos utilizado son macrófagos inmortalizados de ratón que no expresaban NRP3 y mediante un sistema inducible por doxiciclina hemos introducido distintas variantes de este NRP3 y NRP3 wild-type. Como podemos observar en estos plots, vemos que la G-termina D, solamente en las condiciones que se expresaban las variantes de esta enfermedad, se puede observar este procesamiento de la proteína y además la expresión de NRP3 variante también producía la escisión de la caspasa-1. Esto no se observa en la condición wild-type. Además, cuando utilizábamos un inhibidor específico de NRP3, el MCC 950, vemos que este procesamiento estaba totalmente inhibido. Por otra parte, cuando utilizamos muestras de pacientes, vemos que las células sin tratar ya tienen un mayor incremento del porcentaje de oligómeros de ASC en comparación con los sanos, que están en azul, y estas células sin tratar también producían la liberación basal de IL-18 y de la proteína marcadora de muerte, la galectina 3. Cuando activábamos NF-κB, vemos que en los pacientes se producía un mayor incremento del porcentaje de oligómeros de ASC, una mayor liberación de la citoquina y IL-18 y además solamente en los pacientes se producía la liberación de IL-1-beta. Por otra parte, hicimos un estudio metabólico no dirigido para ver si esta mutación podía afectar al perfil inflamatorio. Para ello utilizamos monocitos de pacientes CAPS y sanos, tratados o no con LPS. Y lo más curioso fue ver que los pacientes con CAPS, los pacientes CAPS sin LPS y los monocitos con LPS de los sanos tenían un perfil más similar. De hecho, cuando comparábamos estas dos condiciones, obteníamos una menor diferencia de los metabolitos. Para saber qué rutas metabólicas podían estar implicadas, hicimos un estudio de RNA-seq y vemos que cuando expresamos la variante NRP3 se producía una menor expresión de los genes relacionados con la glicólisis. Para asegurarnos de que esta desregulación de la glicólisis estaba ocurriendo, hicimos un ensayo en Seahorse que estudia el metabolismo a tiempo real y vemos que en rojo que cuando expresábamos esta proteína se producía un descenso de la capacidad glicolítica y que cuando utilizábamos el inhibidor MCC 950 esta capacidad se restauraba, tanto en la condición sin LPS como en la condición con LPS. Como conclusiones, decir que las variantes CAP originan un inflamasoma constitutivamente activo, resultando en un aumento de los oligómeros de ASC, en la activación de la caspasa-1, el procesamiento de G-termina D y la IL-18. Además, la inducción de NF-κB incrementa la activación constitutiva de las variantes CAPS, originando la liberación de IL-1-beta, y que las variantes CAP tienen una reprogramación metabólica afectando principalmente a la glicólisis. Muchas gracias por vuestra atención y a mi grupo de LIMIC.
Pues muchas gracias, Cristina. Es un ejemplo de las ponencias que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo veis cuál es la variante, veis cómo funcionalmente podéis ver qué es lo que está ocurriendo, detectar otros marcadores que están ocurriendo para poder ir buscando, sabiendo qué es lo que está pasando e ir planteando qué posibilidades terapéuticas pudiera haber. Así que enhorabuena, un muy buen trabajo. Gracias. Bueno, pues la siguiente ponencia se titula Generación de modelos de síndrome de Lesch-Nyhan en pez cebra para la identificación de los mecanismos patogénicos de la enfermedad y nuevos fármacos para su tratamiento. Lo presenta Naomi Bellido. Buenas tardes, mi nombre es Naomi Bellido Alcolea y trabajo con Diana García Moreno en el grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer, liderado por Víctor Mulero. Y voy a presentar mi trabajo que se titula Generación de modelos del síndrome de Lesch-Nyhan en pez cebra para la identificación de mecanismos patogénicos de la enfermedad y nuevos fármacos para su tratamiento. Lesch-Nyhan es una enfermedad rara que tiene una prevalencia de un caso por cada 380.000 nacidos vivos. Sigue un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X y se caracteriza por una deficiencia congénita completa de la actividad hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que haré referencia a ella a lo largo del trabajo como HPRT1. Esta enzima es clave en el metabolismo de las purinas y está asociado con una sobreproducción de ácido úrico, por lo que la falta de esta enzima hace que tengamos gran cantidad de ácido úrico en el cuerpo. Los pacientes con Lesch-Nyhan son normales al nacer, pero las manifestaciones clínicas comienzan a una edad temprana. Presentan hiperuricemia, que son niveles altos de ácido úrico en sangre, se asocia con gota y con cálculos renales, hiperuricosuria, que es la eliminación excesiva de ácido úrico en la orina, acompañada de otras manifestaciones neurológicas como es la distonía, los movimientos involuntarios, alteraciones cognitivas, alteraciones del comportamiento y una cosa muy significativa es el comportamiento autodestructivo que tienen y se muerden los dedos de las manos y la boca, como podemos ver en la imagen. Bueno, el objetivo de este proyecto es desarrollar modelos preclínicos para el síndrome de Lesch-Nyhan con el fin de ahondar en los mecanismos moleculares y descubrir nuevas dianas terapéuticas e identificar nuevos fármacos para su tratamiento. En cuanto a la metodología, se ha empleado la tecnología CRISPR-Cas en pez cebra para generar el modelo de Lesch-Nyhan. Este modelo se ha caracterizado con técnicas de Western blot, con ensayo de comportamiento con el Danovision, se ha hecho inmunohistoquímica en neuronas dopaminérgicas y ensayos de metabolómica. Bueno, en primer lugar, las larvas deficientes de HPRT1 no mostraron alteraciones morfológicas respecto a las larvas controles. Luego se hizo un Western blot para ver la cantidad de proteína. Se confirmó que las larvas editadas con la tecnología CRISPR-Cas carecían de esta proteína HPRT1, que tiene un tamaño de 24,9 kilodalton, y podemos ver bandas en todos los controles, donde está en wild type, y en todos los mutantes pues no tenemos banda, por lo que no hay proteína. Abajo podemos ver un control de actina. Luego tenemos el ensayo de comportamiento, en el que utilizamos un aparato que genera estímulos de luz, de oscuridad, de ruido, según lo diseñamos. Y bueno, siguiendo este artículo, nosotros lo que hemos hecho en el laboratorio es microinyectar los huevos, dejarlos crecer en placas Petri a una temperatura de 28 grados con su fotoperiodo normal de luz y oscuridad. Y como hacíamos el experimento a 7 días, pues un día antes pasábamos 3 larvas por pocillo a una placa de 48 pocillos, y luego el día del experimento, para que se fueran aclimatando, y luego el día del experimento lo pasábamos a una placa de 96 pocillos, una larva por pocillo, y hacíamos la grabación, que consistía en pulsos de luz o oscuridad durante un segundo con una aclimatación previa.
Aquí podemos ver los resultados del experimento, cómo aumenta el movimiento donde hay pulsos de luz y pulsos de oscuridad, pero no se observaron diferencias significativas entre larvas controles y deficientes en HPRT1. Luego, como la enfermedad de Lerny-Hahn presenta alteraciones neurológicas, pues dijimos de hacer una inmunohistoquímica en neuronas dopaminérgicas, pero tampoco se observaron diferencias en las larvas controles como en las deficientes de HPRT1, lo que a pesar de que en pacientes con Lerny-Hahn sí se veía que en las biopsias de cerebro sí que disminuía. Finalmente, hicimos metabolómica para medir diferentes compuestos. Medimos guanosina, guanina, hiposantina, santina, ácido úrico y alatonina. La alatonina es el producto final del metabolismo de las purinas. Se produce por la oxidación de ácido úrico, pero su procesamiento metabólico no difiere de un animal a otro. Por ejemplo, los humanos no pueden producir alatonina, pero el pez cebra sí. Los análisis metabolómicos revelaron un aumento de guanosina, guanina, hiposantina, santina, ácido úrico y alatonina, que podemos ver con la columna de HPRT1, que vemos en azul oscuro, respecto a los controles que vemos en negro. Y luego, por otro lado, generamos mutantes XDH, que simula el tratamiento de los peces, simula el tratamiento de los pacientes de Lerny-Hahn con el tratamiento que tienen de alopurinol. Y aquí lo que vimos fue un aumento drástico en la guanina, que podemos ver en gris y en azul clarito. Como conclusiones, tenemos que las larvas deficientes en HPRT1 no mostraron alteraciones morfológicas ni en el comportamiento ni en el número de neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, presentaban alteraciones en los metabolitos de la ruta de degradación de las purinas, destacando el aumento drástico en guanina en las larvas deficientes en XDH. Y como el pez cebra, a diferencia del hombre, contiene la enzima urato oxidasa, que convierte el ácido úrico en alatoína, vamos también a generar larvas deficientes en HPRT1 y UOS. Muchas gracias. Muy bien, Naomi. Muy interesante y es curioso, ¿no?, ver cómo trabajáis, la labor de investigación que hacéis, cómo primero buscáis, vais buscando el fenotipo a todos los niveles, ¿no? En la larva, a ver si anatómicamente veis algo, sí. Como la enfermedad acosa conductual, veis la conducta, buscáis en neuronas, o sea, vais buscando ese fenotipo que en este caso se demuestra cómo a veces es difícil dar con él y al final pues con la metabolómica, ¿no?, parece que encontráis ahí algo que os pueda ayudar sobre lo que poder empezar a trabajar, pero que antes pongo en valor vuestra labor y vuestro trabajo, porque realmente antes de llegar a conseguir, ¿no?, ese experimento que os pueda ayudar a empezar a trabajar, hay muchísimo trabajo detrás, que es el que has enseñado, y es de alabar el trabajo que hacéis y lo interesante que es. Y luego como a veces incluso salen cosas nuevas y ya, pues siguiente paso para seguir. O sea que nada, enhorabuena y un gran trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues la última ponencia se titula Modelo de pez cebra de interferonopatía tipo 1 con mutación de ganancia de función en IFE y H1 y lo presenta Beatriz Bernal. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Bernal y pertenezco al Grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la Universidad de Murcia, dirigido por Victoriano Mulero, y voy a presentar este proyecto que está centrado en el desarrollo de un modelo de pez cebra de interferonopatía tipo 1 con una mutación de ganancia de función en IFI-H1. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, las interferonopatías tipo 1 son un grupo muy amplio y heterogéneo de enfermedades raras monogénicas autoinmunes que están asociadas con una elevada señal del interferón. Los mecanismos son bastante complejos y presentan diversos fenotipos clínicos. Las posibles causas son la acumulación anormal de ácidos nucleicos endógenos, la activación constitutiva de la ruta del interferón y la incapacidad de regular negativamente la respuesta del interferón.
Concretamente, en este proyecto nos vamos a centrar, como he dicho, en el gen IFIH1, que es la proteína 1 que contiene el dominio C de la helicasa inducida por interferón, que codifica el gen 5 asociado a la diferenciación del melanoma MDA5, que es un sensor de ARN citosólico de doble cadena. Las mutaciones de ganancia de función en este gen conduce a una detección inadecuada del ácido nucleico autoderivado como producto viral, lo que provoca una respuesta aberrante del interferón con el consiguiente daño orgánico. Concretamente, lo que ocurre es que cuando el ligando MDA5 se une a su ligando, que es el RNA de doble cadena, se produce la asociación con MAPS, que es una proteína antiviral mitocondrial que activa diferentes quinasas como son IKBKE y TBK1, y a través de TBK1 es capaz de producirse la fosforilación de los factores reguladores del interferón, como pueden ser IRF3 e IRF7, el cual activa la transcripción de diferentes genes inmunológicos antivirales, como son los interferones. Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto es poder desarrollar un modelo de pez cebra de interferonopatía tipo 1 con una mutación encontrada en pacientes, que es la que podéis ver aquí, en el que se produce un cambio de una arginina por una histidina, con el fin de utilizar este modelo para hacer escrutinio de fármacos a gran escala. No me voy a detener mucho porque ya, como ha comentado Víctor anteriormente, utilizamos el pez cebra ya que presenta diversas ventajas, como son pues, su elevada fecundidad, la organogénesis que se produce en 24 horas, el desarrollo extrauterino de los embriones, y el principal de todos es que nos permite hacer escrutinio de fármacos a gran escala. Además, como ya ha comentado también, el 71,4% de los genes humanos tienen al menos un ortólogo en el pez cebra, y esta similitud se eleva a un 84% cuando nos fijamos en genes asociados a enfermedades. En cuanto a materiales y métodos, cabe destacar que comenzamos realizando la sobreexpresión del ARN mensajero de IFIH1 con la mutación encontrada en pacientes y de IFIH1 wild type para hacer la comparativa. En segundo lugar, hemos utilizado diferentes líneas transgénicas. La línea transgénica que expresa la mutación constitutivamente en todos los tejidos, ya que la construcción está diseñada bajo el promotor de la beta-actina y además presenta el ojo rojo para poder distinguir los peces positivos. Utilizamos otras dos líneas transgénicas, ISG15-GFP y NFKB-GFP, que son dos líneas que nos permiten, se utilizan como herramienta chivata para ver la activación tanto de la ruta del interferón a través de ISG15-GFP o a través de la ruta de inflamación a través de NFKB-GFP. En tercer lugar, llevamos a cabo una inhibición farmacológica utilizando un fármaco que ya está comercializado, que es el baricitinib, siguiendo este esquema de trabajo que veis aquí. A las 0 horas postfertilización llevamos a cabo la microinyección de poli-IC, que es un análogo sintético de ARN de doble cadena. A las 24 horas postfertilización decorionamos los embriones y añadimos las drogas mediante baño. A las 48 horas postfertilización renovamos las drogas y finalmente a las 72 horas postfertilización somos capaces de observar estas larvas en el microscopio de fluorescencia y además conseguir muestras para hacer RT-qPCR y ver la expresión de los diferentes genes. Y finalmente llevamos a cabo la inhibición genética de la señalización de la ruta del interferón mediante el sistema CRISPR-Cas9. Vamos a pasar a los resultados y en primer lugar llevamos a cabo la sobreexpresión, como he comentado, del ARN mensajero de IFIH1 mutante y de IFIH1 wild type, donde observamos que éramos capaces de ver un incremento de la expresión de ISG15 tanto en IFIH1 wild type como en IFIH1 mutante, comparado con el control, que es un ARN antisentido. Si nos fijamos, cuando sobreexpresamos el ARN mensajero de IFIH1 con la mutación, la expresión de ISG15 se dispara, lo que nos permite ver lo que es la firma del interferón que ya se ha descrito previamente en los pacientes. Además, en este experimento comprobamos que este resultado lo podemos ver cuando estimulamos los embriones con dosis subóptimas de poli-IC, que como he comentado anteriormente es un análogo sintético del ARN de doble cadena.
Además, también medimos la expresión de IFIH1 para comprobar efectivamente que las diferencias que estábamos viendo de la firma del interferón era característica de la mutación y que la expresión tanto de IFIH1 wild type como IFIH1 mutante era la misma. A continuación, lo que hicimos fue cruzar nuestra línea transgénica que contiene la mutación en IFIH1 con la línea transgénica NF-κB-GFP y lo que observamos a 3 días posfertilización es que éramos capaces de ver un incremento de la actividad NF-κB en las larvas que presentaban la mutación cuando estimulábamos con dosis subóptimas de poli-IC, comparado, como veis, con el control. Además, mediante la técnica de RTQ-PCR miramos la expresión tanto de ISG15 como de STAT1B y también, como podéis ver, había un incremento significativo en las larvas que contenían la mutación con respecto al control. Realizamos este mismo experimento, pero en este caso cruzando nuestro modelo con la línea modelo que teníamos de interferonopatía ISG15-GFP. Y como podéis ver, aunque bueno, aquí la foto no se ve muy bien porque hay mucha luz, veíamos que se observaba un incremento de los niveles de ISG15, tanto a nivel de fluorescencia como mediante la cuantificación por análisis de expresión de genes y veíamos el mismo resultado que anteriormente, se veía un incremento en la expresión de ISG15 con respecto al control, siempre estimulando con dosis subóptimas de poli-IC. Una vez que hayamos visto un fenotipo en estas dos líneas transgénicas que teníamos, como el objetivo principal del proyecto es poder realizar escrutinio de fármacos, hicimos un experimento piloto utilizando el baricitinib, que como ya he comentado es un inhibidor de las JAK quinasas y lo que hace es inhibir a este nivel en la ruta del interferón para ver si éramos capaces de reducir la expresión de ISG15. Realizamos este experimento en ambas líneas, tanto en la línea de inflamación NF-κB-GFP como en la línea de la ruta del interferón ISG15-GFP y en ambas observamos que el fenotipo que anteriormente habíamos visto que se producía un incremento tanto de la actividad NF-κB como de los niveles de ISG15, éramos capaces de reducirlo al tratar con el baricitinib. Y finalmente lo que hicimos fue, además de llevar a cabo la inhibición farmacológica, quisimos llevar a cabo una inhibición genética y para ello utilizamos el sistema CRISPR-Cas9 y utilizamos cRRNA contra MAPS y contra IKBKE, ¿vale?, para cortar a nivel de las dos rutas del interferón y ver si éramos capaces de rescatar el fenotipo. Y como podéis ver, en primer lugar lo hicimos con el modelo NF-κB-GFP, ¿vale? Y observamos que al inhibir genéticamente éramos capaces de reducir el incremento de ISG15. Y lo mismo ocurría con el modelo de ISG15-GFP. También al cortar a nivel de MAPS y de IKBK éramos capaces de disminuir los niveles de expresión de ISG15. Por lo que estábamos observando que había un rescate de la ganancia de función de este gen mediante esta inhibición genética. Y ya finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que las mutaciones de ganancia de función en IFIH1 inducen la expresión tanto de ISG15 como de STAT1B en modelos de pez cebra, que la inhibición farmacológica de la vía de señalización del interferón o la activación de NF-κB recupera el fenotipo silvestre en las larvas que presentan la mutación, que la inhibición genética de la señalización del interferón y la activación de NF-κB restauran el fenotipo silvestre en las larvas que sobreexpresan la mutación encontrada en pacientes y finalmente que las líneas chivatas de pez cebra, tanto NF-κB-GFP como ISG15, nos van a permitir realizar cribados de alto rendimiento para poder llevar a cabo el reposicionamiento de fármacos teniendo en cuenta ambas rutas, tanto las del interferón como las respuestas inflamatorias. Y muchas gracias a todos por su atención y si tenéis alguna pregunta. Pues sí, si tenéis alguna pregunta. Bueno, un trabajo muy bueno, Beatriz, también lo has expuesto también muy bien. Además, en este caso parece que todo
va saliendo. Parece que sea fácil con todo el trabajo que lleva y todo lo que habréis hecho, lógicamente, pero aquí he explicado, todo va como sobre ruedas, ¿verdad? Y parece un escenario bastante bueno para seguir avanzando en esta enfermedad. Así que enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues doy por concluida la mesa de comunicaciones y también lo que es el día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, todos los que están online también. Gracias por seguir ahí conectados con nosotros y, bueno, seguimos mañana.